Se vienen los partidos de la Copa Libertadores y vos ya podés empezar a armar la jugada que quieras. Te recomiendo apostarle a los partidos de la fecha Cerro Largo versus Nacional. Nacional Bahía. Los invito a pasar por la web de OneXBet para registrarse en la página de apuestas deportivas más importante del mundo. Aprovechá nuestro código promocional Una Cuestión, llévate un bono del 130% en tu primer depósito y jugale al campeonato uruguayo en el partido que quieras o a cualquier competencia internacional. Por supuesto, exhortamos a hacerlo de forma responsable. Así que ya saben, para los que quieran apostar es en OneXBet. Eso es lo que tengo que sentir. Vergüenza cuando la pierdo y cuando la pierdo. Eso es lo que tengo que sentir. Y personalidad para jugar. Vamos. Dale, no miren para arriba, nadie se lamenta. Todos jugamos, todos corremos, vamos. Dale. Ya están haciendo galopa. Juega tranquilo. Tranquilo que no presiona. ¡Encerralo! ¡Encerralo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Dale, Boye! ¡Boye! ¡Tiralo para afuera! ¡Tío! ¡Dale más! ¡Dale que pasa la actividad! ¡Cerrá, amarillo! ¡Cerrá! ¡Eso, Darwin! ¡Bien esa pausa! ¡Juega! ¡Tiralo para afuera! ¡Eso, Marcela, que tengo la posición! Nacional tiene nuevo director técnico, Pablo Peirano es el nuevo entrenador de Nacional. Ayer se daba a conocer esta noticia tras, cerrarse la posibilidad de que Gelson Viera no llegara a Nacional. Gelson Viera, quien tenía el número 1 para llegar al club, porque Flavio Perchman así lo había manifestado y era el técnico pretendido por el vicepresidente de Nacional. Termina llegando entonces Pablo Peirano, que era la cuarta opción que apareció ahí sobre el camino. Digamos esto porque hay que señalarlo. No estaba en los planes, no era un entrenador que por ahí estuviera arriba de la mesa. Al menos ninguno de nosotros teníamos esa información, ni tampoco salió en ningún medio. Y termina llegando entonces Pablo Peirano a Nacional, después que, también se descartara la posibilidad de Marcelo Méndez y del Cacique Medina, recién cesado de Talleres de Córdoba. Pablo Peirano entonces en cuarto lugar, un entrenador que la realidad es que no lo conozco, o sea que para opinar en sí del entrenador tuve que googlear, buscar un poco la trayectoria de este entrenador, un poco las características, cuál es el estilo. Fuimos recabando un poco de información, investigando. Y acá, esta reacción vengo más que nada a hacerla y hacer este descargo para hablar, obviamente, del nuevo entrenador, para que tengamos en claro que Pablo Peirano no era el entrenador pretendido en principio por Nacional, pero que ahora, estando en el club, evidentemente le deseamos lo mejor, porque lo mejor para él va a ser lo mejor para Nacional. Ahora vamos a hablar un poquito de qué estilos intenta proponer Pablo Peirano, pero más allá de esto, está bueno que quede en claro que Nacional termina yendo por un entrenador que, más allá de conocerlo de nombre, es un entrenador que no entra en la lista o en la cartera de posibles entrenadores cuando un club grande de este país, hablando por Nacional, pero puede ser también por el tradicional rival, se empiezan a nombrar posibles técnicos que puedan llegar, y la realidad es que Pablo Peirano no entra en esa lista, o no entraba en esa lista de posibles candidatos a dirigir un equipo grande. ¿Por qué? Porque yo ayer decía, me parece que no tiene la trayectoria y los pergaminos para dirigir a Nacional. En principio, por supuesto, después hay que ver lo que pasa con el entrenador estando en el club, y por supuesto que le deseamos lo mejor. Eso ni que hablar, pero hay que saber separar, y acá también está bueno hablar y opinar sobre lo que va pasando en el día a día. Si no es muy fácil, esperamos que termine el campeonato y a fin de año hablamos de todo, de los jugadores, los entrenadores, de los dirigentes, y calificamos si estuvieron bien, si estuvieron mal, y no es así, no funciona de esa manera. La realidad es que esto es el día a día, por eso,
al conocerse la llegada de Pablo Peirano a Nacional, ayer, bueno, mucha gente evidentemente no se sentía conforme. ¿Pero por qué? Por una cuestión lógica, porque por esto que decía recién, porque Pablo Peirano no es un entrenador que uno piense a la hora de traer un técnico. Bueno, ¿por quién podemos ir? Bueno, vayamos a buscar a Pablo Peirano. La realidad es que nadie lo había pensado. Entonces también esto hay que señalarlo y decirlo. Después, con respecto al estilo del entrenador, según pudimos investigar, bueno, Pablo Peirano es un entrenador que intenta poner en cancha un equipo intenso, un equipo dinámico, un equipo que pase de defensa a ataque con transiciones rápidas, con pocos pases, un equipo que sea agresivo a la hora de recuperar la pelota. Y la verdad, si me preguntan a mí, todas estas características me parece que está bueno, ni que hablar que está bueno. Creo que es la base para tener un equipo competitivo, un equipo que corra, que sea intenso, que tenga dinámica. Es un entrenador, dicen que tiene mucha personalidad, que no le va a titubear a la hora de tener que bajar un mensaje para con un referente, y eso también me parece algo positivo. Reitero, todas estas características que fuimos recabando en cuanto a lo que pudimos informarnos con allegados de él, googleando, buscando en internet. Evidentemente después los pingos se ven en la cancha y habrá que ver qué pasa con todas estas características que mencionábamos si se traducen después a lo que se plasme adentro de la cancha. Porque, a ver, yo creo que por ahí Martín Lazarte intentaba hacer esto en Nacional, pero evidentemente no estaba saliendo porque Nacional era un equipo que tenía millones de problemas, entre ellos esto de no correr como me parece que hay que correr, de no ser un equipo intenso y dinámico a la hora de recuperar la pelota y ofender. Entonces también está eso de, bueno, cuánto le pueda llegar a los jugadores, de qué manera se trabaja para que los jugadores aprendan la idea del entrenador y que después la puedan llevar a cabo en la cancha. Porque obviamente todos los entrenadores del mundo tienen un estilo de juego o una idea por la que, bueno, se sienten más representados y que intentan darle ese mensaje a los jugadores para que ellos lo hagan dentro de la cancha. El tema está también en ser un buen entrenador o no, en si los jugadores logran hacer eso que vos estás tratando de que el equipo haga. Ahí está el punto. Bueno, ¿es Pablo Peirano el entrenador indicado para hacer todo esto? Hoy no lo sabemos, hoy yo no lo sé, por eso para eso sí voy a esperar a ver a este Nacional, que evidentemente también hay que tener presente que es un entrenador que no va a tener mucho tiempo de trabajo. Directamente el miércoles va a tener una final ante Bahía en el Gran Parque Central. Y digo una final porque es Copa Libertadores, ya perdimos el primer partido y evidentemente si vos perdés los dos primeros partidos de la fase de grupo se puede llegar a complicar muchísimo. Entonces ya pisa el parque y le va a tocar una final, una batalla que para Nacional no hay mañana. Entonces esto también está bueno tenerlo presente. Quiero decir, obligación de ganar, por supuesto, pero evidentemente de lo que pueda llegar a ser el entrenador en 2 o 3 días y no sé qué tanto, más que un mensaje bueno, anímico para con los jugadores, de tratar de levantarlos del cambio de energía. Hay que agarrarse de eso, aferrarse de eso para creer que Nacional el miércoles va a salir al parque y va a poder contra este equipo de Bahía, un equipo brasilero, obviamente difícil. Pero bueno, gente, a ver, lo que hay que destacar acá, me parece lo más importante a señalar, es que termina llegando Pablo Peirano como cuarta opción de entrenador a Nacional. No se pudo abrochar a ninguno de los otros 3 técnicos que se nombraban. No era un entrenador que estuviera en la lista de posibles candidatos a llegar al club. Por lo menos nadie lo tenía en el radar. Tiene un pasado dirigiendo a Independiente de Santa Fe, donde lo puso en los primeros puestos después de un mal año, según estuvimos investigando. También dirigió en Perú, dirigió en Racing de Montevideo, club donde debutó como entrenador. En Nacional
estuvo como ayudante del cuerpo técnico de Peluso en el año 2014. La verdad es que yo acá no puedo juzgar a Peirano por ese Nacional de 2014, porque la realidad es que cuando sos el segundo entrenador, el ayudante de técnico, sos eso, como dice la palabra, sos el ayudante de técnico. Vos le podés decir al entrenador lo que pensás, a quién pondría, mirá, podemos hacer este cambio, a mí me parece que aquel no está corriendo como tiene que correr, no sé. Pero el que toma las decisiones es el entrenador, es el número uno porque es el que pone la cara. Entonces, después lo que haya podido llegar a hacer como ayudante de técnico, me parece que no le puedo achacar nada a Pablo Peirano de ese Nacional de 2014, donde tuvo un clásico fatídico. Digo esto porque es algo que a veces se pone ahí arriba de la mesa, la gente lo menciona, pero no, en esa sí no puedo entrar porque me parece que ya es algo que no corresponde, que el entrenador que mandaba ahí era Peluso, y bueno, en ese caso las culpas y responsabilidades recaen sobre el que pone la cara y el que era el entrenador. Así que, nada, separar esto. Ahora quiero hablar un poquito de este retiro apresurado de Polenta, o más que apresurado, bueno, que nos sorprende. Ayer Diego Polenta comunicaba que iba a dejar de ser jugador de fútbol, no solamente de jugar en Nacional, sino que deja el fútbol. Diego Polenta, ustedes saben que es un jugador que considero que fue muy importante para Nacional durante mucho tiempo. Siempre cuando hablo de, bueno, una lista de los mejores zagueros que vi en Nacional, y la realidad es que con 33 años, pongámosle 25 años viendo fútbol, un poco más, 26, 27, porque la realidad es que es de muy chiquito, Diego Polenta para mí entra en un top de los 3 mejores defensores que tuvimos en la historia de Nacional más reciente. Claro, ¿qué Diego Polenta? Bueno, el Diego Polenta, sobre todo, el que estuvo en una primera etapa Nacional, donde para mí era un zaguero muy importante para el equipo. Después creo que las veces que volvió no pudo ser campeón, porque la realidad es que no pudo ser campeón, ya no era el mismo Polenta que en aquel momento, pero era un jugador que en los partidos importantes, en los clásicos sobre todo, le fue bien, le terminó yendo bien en los clásicos, un jugador que, bueno, no lo quieren los de la vereda de enfrente, un jugador que también genera divisiones en el propio Nacional, pero creo que es un jugador querido y respetado por el pueblo tricolor, justamente por esto que les decía recién. Creo que en materia de clásicos le ha ido bien, no tan así en materia de campeonatos uruguayos, donde arrancó siendo un jugador ganador y después en sus siguientes pasajes no llegó a ser campeón uruguayo. El último tiempo de Polenta fue un jugador que no estuvo en su mejor condición física, que yo lo he señalado, un jugador al que siempre lo defendí, la palabra defendí es fuerte, pero me sale decir eso porque entiendo que en algún momento lo atacaban demasiado por ahí a Polenta. Para mí, para lo que el jugador le había dado a Nacional, merecía otro trato y respeto. También es verdad que en el último tiempo no fue el mejor Polenta y estuvo lejos de estar en una condición óptima a mi criterio para jugar en el primer equipo de Nacional a nivel profesional. Y yo creo que todo esto tiene que ver justamente con este final de Polenta que termina, bueno, retirándose del fútbol antes de lo previsto, más allá de que el año pasado, a fin de año, él había manifestado que no quería jugar más y ya se veía retirado. Nacional lo fue a buscar tratando de que tuviera un año, un final mejor, que todavía yo creo que el entrenador que estaba, que era Martín Lazarte, quien lo había pedido, pensaba que todavía le podía dar a Nacional cosas importantes. El jugador, bueno, decidió entonces quedarse en Nacional, pero evidentemente hay una parte emocional, hay una parte anímica que terminó siendo más fuerte que todo eso otro, que por ahí Polenta hubiese querido terminar el año de la mejor manera. No tengo dudas de esto, porque la realidad es que se retira en un contexto donde después de haber sido expulsado en un partido a los 2 minutos, luego de no jugar durante muchos partidos, y entonces es como,
lo primero que digo y que me nace es raro que un jugador se retire de esta manera, por eso respeto la decisión, respeto el momento que por ahí emocionalmente pueda llegar a estar pasando Diego Polenta. Creo que a veces, si bien estando en Nacional la crítica siempre está presente, en el fútbol pasa, en la vida pasa, te van a criticar a vos, me van a criticar a mí, lo van a criticar a los jugadores, a los técnicos, a los dirigentes. Es parte del fútbol, de este juego, y hay que saber entenderlo. Pero a veces también hay momentos donde por ahí está bueno poner un poco paños fríos y bajar un poco la pelota. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque yo el día cuando Nacional pierde contra Juventud de las Piedras, llegué a mi casa muy molesto. Seguramente muchos de ustedes vieron esa reacción. La realidad es que sigo pensando lo mismo de todo lo que dije, pero ya pasando los días, pasando un poco las horas y bajando un poquito la pelota, estando más frío, creo que eso que pasó ese día con Diego Polenta tiene que ver en parte con toda esa parte emocional del jugador que seguramente no se encontraba bien ni él consigo mismo. Entonces tampoco estaba en las mejores condiciones para darle a Nacional lo que el club merece. Por eso creo que Diego Polenta termina tomando esta decisión en este momento, porque él sabe que ya no estaba óptimo para estar jugando al fútbol a nivel profesional. Entonces creo que respeto la decisión. Lo recordaremos a Diego Polenta como un jugador clásico, un jugador con mucha personalidad, con mucho temperamento, que dio la cara por Nacional en muchos momentos y también tuvo otros momentos donde obviamente, bueno, en este último tiempo no pudo estar en la mejor condición, pero creo que ahora no es momento de juzgar esto, sino que, bueno, nada, tratar de bajar un mensaje de cuidar un poco la salud emocional del jugador. Por ahí está necesitando a la familia. Entiendo también que lo del año pasado, que pasó con Juan Izquierdo, fue un golpe duro, fue un golpe fuerte, que él mismo lo reconoció. Entonces también creo que hay un montón de cosas que fueron llevando a que por ahí, bueno, Diego Polenta ya este último tiempo se sintiera un jugador retirado y que con esto que termina pasando después del partido de Juventud, toma la decisión de retirarse del fútbol. Así que mis respetos con el jugador, que sea lo mejor para él en su vida, por supuesto. Y bueno, nada, agradecer también un poco por los momentos donde a Nacional le dio cosas que en su momento pudimos disfrutar y valorar. Así que nada, quería dar este mensaje final sobre el retiro de Diego Polenta porque me parece que es un jugador importante, capitán de Nacional, por supuesto, también querido por los compañeros, muy querido por muchos hinchas del club. Sabemos que, bueno, hay momentos donde se divide la opinión, hay otros que por ahí no lo quisieron tanto o no lo quieren tanto. Todo se respeta, pero me parece que este momento donde está bueno bajar un poco un mensaje de más serenidad. Está bien, llegó el momento de retirarse, respetemos la decisión. Por ahí Diego Polenta considera que lo mejor para Nacional es que él ya no forme parte del plantel y así también retirarse del fútbol. Así que me parece que está bien. Gente, nos vemos, bueno, mañana domingo después del partido de Nacional ante Cerro Largo en el Ubilla. Esperemos que sea con victoria. Y bueno, miércoles que viene el debut del nuevo entrenador, Nacional Bahía, en el Gran Parque Central. Veremos qué termina sucediendo. Suscríbanse, denle like, comenten y nos vemos en cualquier momento. Abrazo grande.